Muy bien, hermanos, habiendo tenido este hermoso tiempo de adoración a nuestro Dios, vamos a continuar en un mismo espíritu de adoración, pero ahora al abrir su palabra. Así que les invito a que vayan buscando en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a continuar, vamos a retomar nuestro estudio. Nosotros ya hemos avanzado y ya estamos dejando atrás, a partir de hoy, toda aquella reflexión que hicimos en la introducción de esta carta que tiene que ver con el saludo de Pablo a la iglesia de los filipenses. Toda esa salutación que empezaba en el capítulo 1 y en el verso 1 hasta el verso 11, y allí estuvimos nosotros analizando distintas partes de esta salutación, pero eso ya lo comenzamos a dejar un poquito atrás en un sentido, porque toda la carta está conectada con toda la carta. Entonces, como ustedes saben, estamos yendo y viniendo permanentemente sobre los distintos conceptos que se vierten en toda la carta, porque es una unidad. Pero como digo, de alguna manera vamos dejando atrás esa salutación del apóstol Pablo, y a partir de ahora el texto mismo nos lleva a introducirnos para analizar cuáles eran las circunstancias del apóstol Pablo al momento de escribir esta carta a esta iglesia. Y las circunstancias de Pablo están descritas desde los versos 12 hasta el verso 16. Sin embargo, hoy solamente nos vamos a ocupar de los versos 12 al 14, y son los versos que vamos a leer ahora. Entonces, Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14, y dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, algo de lo que hemos hablado en esta parte introductoria, en la salutación, como mencionaba recién, es de que podemos ver cómo sale allí a flor de piel a la superficie. Nosotros podemos ver en el apóstol Pablo, obviamente un hombre ya de un carácter formado en Cristo Jesús, de un carácter maduro, un hombre que no tenía dudas de en quién había puesto su fe y su confianza, y esa es la razón también por la cual él servía con toda su vida, con todo su ser, con todo su corazón. Entonces, una de las formas que nosotros hemos comenzado a ver cómo se determina este carácter maduro en términos espirituales de un cristiano es ver cómo, por ejemplo, en el apóstol Pablo, en medio de todas las circunstancias que hoy vamos a seguir ahondando en eso, cómo él en ningún momento perdía el gozo, ese gozo que proviene directamente de la mano de Dios, ese gozo que fue concedido por el Espíritu Santo de Dios en el momento que Pablo se convierte a Cristo, en el momento de su salvación. Entonces, venimos hablando acerca de lo que es la madurez espiritual. Y la madurez de Pablo entonces es muy evidente, no solamente en esta carta a los filipenses, sino cada vez que lo leemos a Pablo. No era un hombre perfecto, tenía sus luchas, tenía sus debilidades, todo eso lo podemos ver. Es un hombre, pero sin embargo es un hombre que ha alcanzado este nivel de madurez, y el gozo que Dios ha puesto en él es algo que nada se lo podía quitar. Y nosotros en este pasaje que acabamos de leer, este pasaje nos deja bastante en claro cuáles eran las circunstancias en las cuales estaba Pablo viviendo en este momento y otras cosas que había vivido al momento de escribir esta carta. Vamos a ver circunstancias difíciles,
circunstancias muy desagradables, circunstancias muy dolorosas e incluso circunstancias que estuvieron al borde de la fatalidad, esto es, al borde de perder su vida, y sin embargo nada de esto pudo robarle ese gozo que proviene de Dios. Al contrario, cuando las cosas se ponen más difíciles, ese gozo parece ser que aumenta más y más. Es lo que vemos en la experiencia del apóstol Pablo y es lo que podemos experimentar nosotros también en la medida que vamos creciendo en el Señor. Nuestro carácter va siendo conformado al carácter de Cristo. Vamos creciendo y madurando en medio de la adversidad, porque, hermanos, vivimos en un mundo que está caído, infectado y afectado por el pecado. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa todos los días. Señor, quisiera vivir en un mundo ideal. Hay una canción, ¿no? No la voy a cantar porque... Un mundo en el que todo vaya bien, pero no es así. Voy a leer, si me quieren acompañar, y si no, no hay problema, porque es un solo pasaje que voy a leer allí en Job 5:7. La palabra de Dios nos deja muy en claro que los problemas en la vida van a venir. Job, capítulo 5, verso 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Es muy ilustrativo lo que dice acá el libro de Job. Cuando prendes una fogata, cuando haces el fueguito para el asado, los que todavía comen asado, inevitablemente saltan chispas. Bueno, Job dice, de la misma manera que cuando hace fuego salen las chispas, pues de la misma manera, así el hombre nace para la desdicha. Y en muchos sentidos, de esto se trata la vida de los seres humanos. Desde el mismo momento en que nacemos, ¿qué es lo que nos pasa ni bien nace un bebé? No sé ahora porque las cosas, la medicina va adelantando, pero hasta no hace tanto tiempo atrás, ¿qué hacían? Le daban el partero, ¿cómo se llama? Le daban un chirlo en la cola. ¿Por qué? Para que llorara. Porque cuando el niño llora, entonces allí ingresa aire a sus pulmones, es la primera vez que va a respirar y necesitan de que comience a activarse sus vías respiratorias, sus pulmones, todo. Así que de entrada naciste, saliste de ese ambiente tan, pero tan privilegiado que es la panza de la mamá y que lo primero que te hacen, ¡paf!, un chirlo en la cola. Y nacemos llorando. Tiene razón Job entonces. Después crecemos, o ahí mismo nomás, ya nos enfermamos, crecemos, vamos a la escuela, y si muchos de nosotros hiciéramos memoria, seguro de que en algún momento en la escuela no la pasamos del todo bien. Después seguimos creciendo, nos incorporamos al mundo del trabajo, y en el trabajo surgen problemas, surgen aflicciones. En las relaciones personales con los demás hay problemas, hay aflicciones, vienen los problemas económicos, vienen los problemas de salud. Voy a leer Eclesiastés ahora. Y finalmente, después de que hemos transitado todo ese tiempo de nuestra vida, ¿qué es lo que llega? La muerte. Y en el momento de la muerte, ¿qué es lo que hay? Aflicción. Eclesiastés, capítulo 2, verso 22 al 23. Porque ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, pues ni aun de noche su corazón reposa. Esto también es vanidad.
Y la palabra de Dios y la experiencia misma también nos muestra de que los hijos de Dios, aquellas personas que hemos alcanzado esa gran misericordia de Dios sobre nuestras vidas y hemos pasado ahora a ser hijos de Dios, pues la palabra de Dios y como digo la experiencia también nos muestra de que los hijos de Dios no estamos exentos de sufrir ni de padecer los problemas comunes que padece el resto de la gente, el resto de aquellos que no son del Señor. A diferencia de que aquellos que son del Señor es muy posible también de que se les sume algo más a los padecimientos normales de la gente, y esto tiene que ver con la persecución, en algunos casos, en nuestro medio, en nuestro país. Por la gracia del Señor no experimentamos persecución. Hay lugares en el mundo donde la persecución es realmente muy, pero muy grande y muy feroz. Pero podés llegar a recibir persecución o podés llegar a experimentar el rechazo de parte de los incrédulos, de aquellos que no son del Señor, de aquellos que por causa de nuestra fe nos desprecian, nos rechazan. Esto siempre ha sido y es una realidad en todos aquellos que damos testimonio de que ahora somos de Cristo. Juan capítulo 15, verso 20, el Señor Jesucristo dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, les advierto acá Jesús a sus apóstoles y por extensión a su iglesia: si a mí me han perseguido, si a mí me han rechazado, dice el Señor, quien es el Señor, Dios hecho hombre, a ustedes también le va a pasar lo mismo. Ahí cerquita, Juan 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora bien, posiblemente no exista ningún escritor en el Nuevo Testamento que haya entendido esta verdad mejor que el apóstol Pablo. Creo que en Pablo encontramos el ejemplo más grande, o uno de los ejemplos más grandes, de un hombre de Dios que sufrió durante muchos años. ¿Se acuerdan? 40 años duró el ministerio de este hombre de Dios y sin embargo el gozo en él nunca faltó. Vemos en sus escritos de una manera muy clara de que Pablo experimentó muchas veces tristeza y mucha tristeza, profunda tristeza. Vemos en sus escritos de que él también experimentó lágrimas, él derramó lágrimas. Pablo fue defraudado y no defraudado por parte de los incrédulos, él fue defraudado por parte de los creyentes. Muchas veces, y era lo que más le dolía en su corazón. Sin embargo, lo vemos a Pablo sufriendo, derramando lágrimas, decepcionado, pero al mismo tiempo él se preocupaba por estos creyentes inmaduros que eran quienes los hacían sufrir a él y quienes causaban problemas en la iglesia. Lo vemos a un apóstol Pablo, que él se preocupaba también por aquellos que eran débiles en la fe y sin embargo, en medio de todas estas circunstancias, esta experiencia de vida, nunca él parece ser de que hubo algún momento en su vida de que todas estas circunstancias hayan disminuido el gozo en Pablo. Por el contrario. Y en el momento que Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, ¿cuál era la situación de él? Él era prisionero, él estaba preso en Roma. Él estaba preso en Roma. Voy a estar leyendo, y los invito, si quieren ir conmigo, Romanos capítulo 1, verso 9 al 11, porque Pablo, antes de llegar a Roma, él hacía mucho tiempo que deseaba llegar a este lugar. Él hacía mucho tiempo que venía pidiéndole al Señor la oportunidad de poder llegar a esta gran ciudad para poder llegar ahí con el Evangelio.
Ahora, él nunca se imaginó que iba a llegar en las circunstancias que llegó. Pero antes de ir allí, leamos Romanos capítulo 1, verso 9 al 11. Fíjense lo que dice Pablo. Dice: Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Este era el deseo de Pablo. Esta era su oración, tener un próspero viaje para poder llegar a Roma. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbados. Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora Pablo va a llegar a Roma. Después de que él escribe esto, pasa el tiempo y llega a Roma. Y cuando llega a Roma, lo primero que le pasa es que lo meten preso. Y al estar el preso, él iba a estar encadenado a un soldado romano, a una guardia de soldados romanos que se iban a turnar en el día permanentemente, pero permanentemente por el plazo de 2 años, Pablo estuvo encadenado a un soldado romano. Pensemos un poco en esta situación nada más. 2 años en la que el apóstol Pablo, él no tuvo ningún tipo de privacidad porque permanentemente las 24 horas estaba encadenado a un soldado romano. Él no tenía privacidad de ningún tipo. Él no tenía privacidad cuando comía, cuando dormía, cuando escribía, cuando lo visitaba gente, cuando oraba o cuando enseñaba la palabra de Dios. Él siempre estuvo encadenado a un soldado romano. Y sin embargo, habiendo pasado por esta experiencia, por esta falta de privacidad, esto hizo de que los soldados que le guardaron, ¿qué pasó? Que escucharan el Evangelio. ¿Te imaginas tenerlo, Pablo? Ellos escuchaban. Y estos pasajes que acabamos de leer recién, cuando leímos Filipenses 1, 12 al 14, nos sugieren de que Pablo llevó a algunos de estos soldados a la salvación. Se convirtieron ellos y otras personas más. Entonces lo que Pablo le está diciendo es de que los problemas de la vida, las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida, si nosotros estamos caminando, buscando hacer la voluntad de Dios, si estamos buscando caminar por el centro de la voluntad de Dios, pues entonces estos problemas no son tan importantes, no son tan relevantes en tanto y en cuanto el mensaje de Cristo siga transformando los corazones de aquellas personas que deben ser influenciadas por nuestro mensaje, por nuestra predicación, por nuestro testimonio, porque de esto se trataba la vida de Pablo. Pablo estaba lleno de gozo a pesar de las dificultades, de los problemas, de las circunstancias tan pero tan adversas que llegaban todos los días a la puerta de su vida. Por eso escribe, leo de nuevo Filipenses 1, 12, 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
Entonces vamos a comenzar viendo en el verso 12 de que Pablo se está gozando en primera instancia en la soberanía de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han ocurrido, sucedido, han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Hermanos, quiero que sepan, quiero de que esto que les estoy diciendo no lo estoy escribiendo porque para llenar páginas. No, quiero que ustedes estén absolutamente convencidos y persuadidos de que las cosas que me han pasado, tal vez desde una perspectiva meramente humana, sean cosas muy terribles. Y que la primera reacción que uno tenga es decir, ¡uy, pobre Pablo! Pobrecito, ¿cómo sufrió Pablo? Bueno, Pablo lo que está diciendo, lo que él entendía, era de que todo, absolutamente todo lo que ocurría en su vida, todo lo que llegaba a su vida, estaba absolutamente no solamente orquestado por Dios, sino también controlado por la soberanía de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque Pablo era un hombre que había rendido su vida de manera absoluta a Dios. Pablo le dijo, Señor, acá está mi vida. Hacé de mí lo que quieras. Usa mi vida para tus propósitos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Es un hombre que había rendido absolutamente su vida al Señor, no se había guardado nada. Por eso Pablo podía entender de que todas estas circunstancias difíciles que llegaban a su vida no eran en vano, porque el Dios soberano en quien él creía, a quien él confiaba, a quien él le había entregado absolutamente cada área de su vida, de su voluntad, de sus propósitos, de sus anhelos, todo lo había rendido a Dios, pues entonces, ¿sabes qué? Todo estaba controlado por Dios, toda su vida, de principio a fin. Es por eso de que en medio de todas estas circunstancias difíciles y tan peligrosas por las que había pasado, para llegar a Roma, incluso la posibilidad muchas veces de haber perdido la vida, al final todo esto resultó ¿para qué? En lo que acabamos de leer. Para que el Evangelio del Señor Jesucristo se propagara más y más y más en aquella ciudad. Esta es la razón también por la que cuando Pablo escribe a los Romanos, en ese pasaje tan conocido, Romanos 8, verso 28, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y todas las cosas son absolutamente todas las cosas. No queda nada afuera. Pablo está diciendo de que todas las cosas, sean buenas o sean malas, sean gratas o sean desagradables, sean que traigan paz y bendición, o sea que tengas que sufrir lo que tengas que sufrir hasta la muerte, todo ayuda para bien a los que conforme a los propósitos de Dios han sido llamados, y estos que han sido llamados han decidido vivir para los propósitos de Dios. Pase lo que te pase, va a ser para bien. Las circunstancias difíciles a las que Pablo se refiere en este momento son aquellas que tenían que ver con el viaje que él había tenido desde Jerusalén hasta Roma y su encarcelamiento. Y todo esto ustedes lo van a poder ver en el libro de los Hechos, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, léanlo en casa después, y allí van a poder ver detalladamente todo lo que yo ahora voy a intentar resumirles, pero es todo lo que él le había pasado. Pablo estaba preso en Judea, en la ciudad de Cesarea,
Y Pablo estaba preso por causa de falsas acusaciones de ciertos judíos que estaban contra él. Vamos a leer algunos pasajes en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 21, verso 30 al 36. Hechos 21, 30 al 36. Dice, toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban ellos matarlo. Cuando se le avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, éste inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el comandante, lo prendió y lo mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Querían que Pablo muriera, lo querían matar a toda costa. Entonces comienza después una serie de juicios contra Pablo que duraron 2 años, en donde Pablo estuvo preso allí en Cesarea. 2 años, una serie de juicios en donde buscaban cómo acusarlo para darle muerte y obviamente con acusaciones mentirosas, injustas, nada que ellos pudieran probar. Ahora Pablo, los judíos le pedían al gobernador de ese momento, Festo, de que lo llevaran y lo juzgaran en Jerusalén. Pero no es de que ellos tuvieran intenciones de que tuviese un juicio justo, sino que ellos habían preparado una celada para secuestrarlo y matarlo. Y Pablo sabía esto. Entonces Pablo agarra y les dice, ¿saben qué? Yo soy ciudadano romano, entonces apelo a César, que me juzguen, pero en Roma. Fíjense Hechos 23, 12, 15. Dice, cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al comandante que lo traiga mañana ante vosotros con el pretexto de que queréis indagar alguna cosa más cierta de él, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. Estaban absolutamente decididos a matar a Pablo. Entonces Pablo acude a sus derechos de su ciudadanía y pide ser juzgado por César. Después lean Hechos 25, 1 al 12. Allí se da el veredicto y le dicen, bueno, a César has apelado, a César irás. Y comienza el viaje de Pablo a Roma. Ahí comienza el viaje de Pablo a Roma. Y es enviado en un barco. Y lean después Hechos capítulo 21 al 28 y vean de qué se trató el viaje de Pablo en este barco. Fue algo terrible. Un barco que enfrentó tempestades durísimas en el mar. Un barco en el que pasaron muchísimo frío porque esto lo hicieron en invierno.
Un barco en donde se levantaron vientos, huracanes muy, pero muy tempestuosos, que hicieron de que en un momento quienes estaban a cargo de dirigir el barco no pudieron gobernarlo más. Y entonces ellos tuvieron que dejar de que este barco al final, de que el viento los llevara, anda a saber a dónde. ¿Pueden imaginar la situación? Tormenta, huracanes, un barco que está yendo de un lado para el otro, un barco lleno de presos, de gente de no muy buena fama, en medio de la lluvia, en medio de la tormenta, en medio de la noche, que no sabes qué va a pasar de tu vida y el barco a la deriva, en medio del mar. ¿Quién estaba controlando todo eso? Es de lo que está hablando Pablo, hermanos. A veces no tenemos control de las circunstancias. A veces no tenemos control de nuestra vida. A veces no vamos a poder resolver todo lo que quisiéramos resolver, pero mi gozo y mi confianza está en el que el Dios Todopoderoso, si yo he rendido mi vida a Él está comandando ese barco. Por muchos días estuvieron así, de día y de noche, sin saber qué iba a pasar de ellos. Habían perdido toda esperanza de salvarse. Ahora, después de esto, naufragan y llegan a una isla que se llama Malta. ¿Y qué pasó cuando llegó allí a Malta? Gracias al Señor, los habitantes de allí eran bastante hospitalarios, pero llegan, se tienen que tirar al mar para llegar nadando hasta la isla. Llegan muertos de frío, muertos de hambre, muertos de cansancio. ¿Qué pasaba en la isla? Llovía, sobrellovido, mojado. Entonces hacen una fogata y Pablo se acerca a la fogata para tirar una rama, algo de eso. ¿Y qué pasó? Sale una serpiente muy venenosa y lo muerde a Pablo. El Señor lo guardó, no le pasó nada. Y así estuvieron en esta isla por 3 meses, hasta que pasó el invierno. Después se subieron a otro barco, por fin llegan a Roma, ¿y qué es lo que le esperaba en Roma? La cárcel. Es encarcelado. Otra vez encarcelado, y ahí es donde es encadenado de día y de noche por 2 años más a estos soldados romanos. Y es desde allí, desde esa prisión, donde Pablo escribe la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, Filemón y Efesios. ¿Un próspero viaje? Señor, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a tener paz? ¿Cuándo voy a dejar de renegar con esto o con lo otro? Quiero tener un próspero viaje, por lo menos los últimos días de vida que me des. Si el Señor te los concede, gloria a Dios. Y si no te los concede, gloria a Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es que quería que los filipenses supieran que a pesar de todo lo que había pasado, Dios siempre estuvo en control absoluto de su vida. Y de manera soberana, Dios permitió que ellos llegaran a Roma para que Pablo allí por fin se sacara las ganas y predicara el Evangelio, como tanto él quería, que era la voluntad de Dios en definitiva. Los planes de Pablo para viajar a Roma eran completamente otros. Sin embargo, Dios quiso de que la cosa fuera así. ¿Por qué? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 8 al 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 8 al 10 dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte
para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Ahora bien, lo que estamos leyendo acá no está haciendo referencia a ese viaje de Jerusalén a Roma, sino que está hablando de otra experiencia que tuvo en otro lugar del mundo, en tierra de Asia. Pero otra vez, de esto se trataba la vida de Pablo. Y si, como digo, las dificultades, los sufrimientos y absolutamente todo lo que pueda venir en la vida del creyente, aquel creyente que ha rendido su vida en serio al Señor, porque hay creyentes que no viven su vida en serio y que se reservan algunas cosas y que no terminan nunca de apartarse de ciertas formas de pecado, entonces está sufriendo las consecuencias del pecado. Aún eso Dios lo puede usar para bien en tu vida, pero ¿por qué hacerlo de esa forma si lo podemos hacer de esta otra? Y es mucho más glorioso. Pero habiendo rendido la vida al Señor, alguien que vive en santidad, alguien que ha sometido sus vidas a los planes que Dios tiene para su vida, Pablo está diciendo, Dios está diciendo entonces, no tenés nada de qué temer. Podés confiar en Dios. Podés experimentar el gozo de Dios y vas a ver la fidelidad de Dios en tu vida porque Dios es fiel. Y este debe ser el anhelo mayor en la vida de cualquier hijo de Dios. ¿Cuál? Que el mensaje del Evangelio sea conocido por aquellas personas que todavía no lo han conocido. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. En otras palabras, no se lamenten por mí, no anden diciendo, ay, pobrecito Pablo, qué difícil la vida que le tocó. Hermano, si has rendido tu vida al Señor, entonces Pablo se goza en la soberanía de Dios, pero Pablo también se goza en la expansión del Evangelio. Y esta es la parte que más me gusta de todas. Dice, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Estos soldados se turnaban para custodiar a Pablo. Y habían otras personas, muchas, que también lo visitaban, porque Pablo, por la gracia del Señor, no estaba en esas celdas horribles comunes, sino que había podido alquilar una casa. Y allí estaba, pero estaba preso. Estos soldados, como muchos, sabían de que Pablo no era un delincuente. Sabían de que él estaba allí preso por causa de él ser un testigo del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero lo que Pablo está diciendo es de que el progreso del Evangelio del Señor Jesucristo había sido tal que incluso miembros del pretorio se habían convertido. ¿Y qué era el pretorio? Era el palacio de César, era la Casa Blanca o la Casa Rosada, para comparar. Allí vivía el gobernante máximo del Imperio Romano, César. El palacio del emperador. Y esto incluía también a todos los soldados de esta guardia imperial, que eran los encargados de guardar el orden de la ciudad, del imperio. Y esto incluía, por supuesto, también a estos soldados que de día y de noche estaban encadenados a Pablo. Ahora la pregunta es, ¿quién era prisionero de quién? ¿Pablo de los soldados o los soldados de Pablo? Depende con los ojos que lo veamos. ¿Viste el vaso medio lleno o medio vacío? Desde un punto de vista meramente humano, otra vez diríamos, ¡ay, pobre Pablo, encadenado, sin privacidad, las cosas que tuvo que pasar!
Pero lo que Pablo está hablando, lo habla desde otro punto de vista, desde un punto puramente espiritual, con sus ojos puestos en el cielo, con sus ojos puestos en los planes redentores de Cristo. Un hombre maduro en la fe. Entonces lo que Pablo está entendiendo es de que estos soldados eran prisioneros de él. Y no tenían escapatoria, sí o sí iban a escuchar la predicación de Pablo, las oraciones de Pablo. ¿Te imaginas lo que debe haber sido escuchar orar a Pablo? ¡Wow! Cuando gente venía a escucharlo, Pablo a visitarlo, el tipo todo el tiempo orando, escribiendo, predicando, y ahí estaban los soldados. Entonces, comenzando desde ellos y a través de ellos, el Evangelio llegó a los oídos de muchas personas que trabajaban en este pretorio. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, el Señor ha usado todo esto para salvar almas. Y muchos de ellos han sido salvos. Fíjense lo que dice al final la carta de los Filipenses, capítulo 4, verso 22. Dice, Filipenses 4, 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa ¿de quién? De César. Pretorio. ¿Entienden lo que está pasando? Pablo está escribiendo la carta en la prisión en Roma y les escribe todo esto a los filipenses y ya está terminando y les dice, todos los santos, o sea, personas que eran de Cristo, que estarían tal vez con Pablo comunicando, dice, les mandan saludos, oh filipenses, y entre esos santos también les mandan saludos los de la casa de César, porque se habían convertido por la predicación de Pablo, porque Dios lo llevó a Pablo a ese lugar para que predicara el Evangelio. Entonces las prisiones de Pablo influyeron para salvación en todo el pretorio y muchas otras personas más. Personas que venían justamente a esta casa. Fíjense, vamos a Hechos de nuevo, verso 28. Ya al final del libro de los Hechos, Hechos 28, 23 al 24, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Pero Pablo predicaba desde la mañana hasta la tarde, todos los días de su vida. Versos 30-31, final de los Hechos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y así evangelizó Roma. Entonces lo que muchos pueden ver en la vida y en las circunstancias de Pablo, un verdadero desastre por su sufrimiento, por sus circunstancias, etc., en realidad Pablo entendió de que fue una oportunidad inigualable, ordenada, gobernada y dirigida por Dios para que el Evangelio también se expandiera allí en Roma. Y todo esto era motivo de gozo en el apóstol Pablo, pero también fue motivo de que en otros hermanos de otras iglesias fundadas por Pablo, esto también redundara en que la fe de ellos y el valor de ellos para predicar el Evangelio creciera. Y con esto vamos al verso 14. Entonces, Pablo se goza en la soberanía de Dios, Pablo se goza en la expansión del Evangelio y ahora finalmente Pablo se goza en la reacción
de la iglesia. Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hecho de que muchos se convirtieron en cristianos fervientes y de que la palabra de Cristo fue ampliamente conocida por toda esta guardia pretoriana y tanta gente más que no se nos dice, pero ha sido mucha gente, indica que la vida de este hombre de Dios era la vida de un creyente maduro, hermanos. Alguien que no está afirmado en el Señor jamás podría soportar este tipo de circunstancias. Pablo era alguien que vivía absolutamente confiado en el Señor. Entonces la perseverancia fiel de Pablo, y esta perseverancia también es evidencia de salvación y de madurez y de confianza. Pero esta perseverancia de Pablo, todo lo que él soportó, no solamente significó para ganar a los inconversos ahí del pretorio, de Roma y demás, no solamente fue un impacto muy grande en la vida de estas personas que se terminan convirtiendo a Cristo, sino que también la vida de Pablo, el testimonio de Pablo, su perseverancia, su valor, su gozo, su ejemplo de vida, también impactaba tremendamente en la vida de otras personas que sí ya eran creyentes de antes. Y esto hacía de que estos hombres también pudieran cobrar ánimo por causa de lo que le pasaba a Pablo, y comenzaban quizás a dejar de lamentarse por la situación de Pablo y a decir: gloria a Dios por lo que le ha pasado a nuestro hermano Pablo, oramos por él, lo vamos a asistir como podamos, pero gloria al Señor por sus sufrimientos, porque todo esto ha redundado para la proclamación del Evangelio, para la expansión del Evangelio. Antes de que Pablo fuera arrestado, muchos creyentes, y era absolutamente normal y natural, tenían mucho miedo de compartir abiertamente su fe, porque había persecución y rechazo por parte de los judíos. Ya vimos cómo los judíos querían matarlo a Pablo. Bueno, querían matarlo a todo aquel que decida ser cristiano. Los gentiles, por su lado, también iba creciendo el antagonismo de parte de ellos, porque ellos eran celosos de sus tradiciones y de su propia religión. Entonces también eran amedrentados por los paganos tanto como por los judíos. Pero el testimonio de lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Pablo le dio a la mayoría de estos hermanos, dice Pablo, ¿qué les dio? Les dio de que ellos adquirieran mucha confianza y mucha valentía para salir y predicar a Cristo. Entonces vemos que Dios protegió a Pablo como Dios quiso protegerlo. No lo mantuvo en una burbuja de cristal, como quisiéramos vivir en ese mundo agradable. Lo protegió en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que hemos visto. Pero la mano del Señor estuvo allí. Al final sabemos que le terminan cortando la cabeza a Pablo, pero el Señor estuvo allí. Y en ningún momento lo abandonó. Ay, sí, pero le cortaron la cabeza, sí, pero ni bien le cortaron la cabeza, apareció en la presencia del Señor. Pablo mismo decía: prefiero 1000 veces estar con Cristo, ya lo vamos a ver cuando lleguemos allá en Filipenses, que seguir en esta vida. Entonces Dios protegió a Pablo, Dios bendijo el ministerio de Pablo a pesar de todas las circunstancias. El coraje de Pablo era renovado permanentemente por el Señor, su valentía era renovada por el Señor, el celo por la predicación del Evangelio jamás desapareció, jamás menguó en la vida de Pablo. Y todo esto fue de mucha fuerza y aliento para muchos hermanos. El testimonio de la fidelidad de Pablo, pero por sobre todo la fidelidad de Dios, los motivó a seguir sirviendo con gozo y valentía al Señor.
Por eso quiero que sepan, hermanos, que todas las cosas que me han ocurrido han sido para bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, sea lo que sea, venga lo que venga. Nada queda excluido. Entonces Pablo vivía en este permanente estado de gozo, contentamiento y de la paz de Dios que sobrevenía sobre él. Y nada de esto, nada de este gozo que había en Pablo tenía que ver con su comodidad física, porque si es algo que no tuvo fue comodidad. No tenía que ver con la posesión de sus bienes materiales, porque no tenía nada. Vos ibas al registro de la propiedad y no había nada a nombre de Pablo de Tarso, te lo aseguro. No dependía de si estaba libre o si estaba preso. No dependía de si su reputación era buena o mala ante los ojos de los hombres. No dependía de su prestigio. No. Su gozo, su contentamiento y su paz estaban absolutamente basados en su confianza en su Señor y Salvador, quien es soberano, y su deleite estaba en que el Evangelio siguiera progresando y progresando y progresando. Yo no sé si nos damos cuenta, hermanos, pero es una forma muy, pero muy distinta a cómo normalmente entendemos la vida. Yo no sé si alcanzamos a darnos cuenta una vez más de esa dimensión espiritual y gloriosa que no es algo místico, no, es la realidad, esta es la verdad. Es poder ver la vida y entender la vida a través de los ojos, de los lentes de Dios. No estamos hablando de cosas que son sueños, bueno, ojalá alguna vez pueda ser así, o nos estamos metiendo en terrenos que, bueno, para algunos privilegiados, para algunos súper espirituales, no. Esta es la vida que Dios quiere que experimentemos todos y cada uno de aquellos que formamos parte de su bendita familia. Por eso Pablo está escribiéndole esto a una iglesia de personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Esto es lo que Dios, entonces, por medio de esta carta a los filipenses, quiere que ocurra en nuestras vidas. Porque, hermanos, no existe un privilegio más grande, no existe un propósito más importante, no existe un honor que sea más grandioso ni más glorioso que vivir por Cristo y para Cristo. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Cristo, su gloria, los cielos y su iglesia, habremos de permanecer por el resto de la eternidad. Amén. Vamos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias una vez más por mostrarnos la verdad. Gracias porque una vez más, Señor, podemos apartarnos de esa rutina de cada día de la semana. Y sí, vivimos en un mundo caído. No es el mundo ideal. No es ese lugar en el que queremos estar. Por eso entendemos también que somos peregrinos y estamos de paso por esta tierra. Y como vamos a ver en esta carta también, entendemos de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa es la patria que anhelamos. Allí está puesta nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro gozo. Y mientras estemos acá, Señor, ayúdanos a poder vivir en esta dimensión espiritual, real,
Y ayúdanos, Señor, a poder crecer en nuestro carácter. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de Dios cada vez más maduros. Cada uno de nosotros estamos en un distinto caminar y peregrinaje espiritual. Eso es cierto. Pero vos estás obrando en la vida de cada hijo e hija tuyos. Y te rogamos, Señor, de que nos ayudes a poder despojarnos de aquellas cosas que por allí todavía nos tienen encadenados a cosas que no nos permiten madurar, creer en ti o rendir nuestras vidas absolutamente a ti. Pero al mismo tiempo, como Pablo dijo también a los filipenses, estamos persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias. En el nombre de nuestro bendito Señor oramos. Amén.